voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en este su programa Gestión Social. Siempre complacidos con la presencia de la contadora pública Dora Azpeitia García. Dora. Buenas tardes. Como siempre, bienvenida. Igualmente. Este es tu programa. Gusto. Gracias. Qué gentil, como siempre. Además, tú eres nuestra facilitadora del taller de lectura. Mira, cada vez que nos traes un tema aquí al programa, nos pones a pensar. Además, pero muy a propósito el día de hoy, con el tema de un libro muy interesante de Edward de Bono, Aprender a pensar. Comentábamos antes de entrar aquí al programa con Eli Sánchez León, que en la escuela aprendemos a memorizar, porque los exámenes son de memoria. Así es. No son exámenes para que uno reflexione o piense y discurra algún tema. Es el método que tenemos. Que hay una enorme diferencia entre aprender memorizando las cosas a aprender para pensar. Son dos campos totalmente diferentes. Platícanos de este libro, porque además veo que este es un libro que por el tono del papel tiene años contigo este libro. Puede ser el tono del papel o puede ser que el papel era un papel de ese tipo, ¿no? Sí. Pero mira, sí es muy interesante lo que propone. Realmente es un curso donde da orientación para usar el pensamiento. Y ese curso lo hicieron libro debido a su gran importancia, debido a su contenido, y entonces lo hicieron un librito de bolsillo. Sí, un libro de bolsillo, es cierto. Sí. Entonces, si quieres que leamos los capítulos y luego tú dices qué eliges para leer, porque todo es muy interesante. Muy bien. Dice, el pensamiento como técnica, la inteligencia y los genes. La inteligencia y la educación. La trampa de la inteligencia. Aprender a pensar y enseñar a pensar. Sí, claro. El pensador, imagen del yo. Ese es el primer capítulo. Sí. La PNI, la exploración, que es la programación. No, este es pensamiento. Déjame, no es como el PNL, sino aquí. Sí, programación neurolingüística, ¿no? No. Es déjame ver, aquí está. Usa las siglas PNI. PNI. Es como más o menos igual. El equivalente. Sí. Dice. Positivo, negativo, interesante. O sea, positivo es más, negativo es menos, igual es interesante. Y él pone estas siglas y pone una serie de siglas para todos los conceptos que maneja. O sea, que las trata de abreviar. A mí eso, bueno, eso ya luego lo discutiremos. Claro, pero ¿no? te da una referencia, PNI, sí, positivo, negativo, interesante. Sí. Bueno. Yo creo que es un buen método de analogía, o sea, de aprovechar algunas imágenes. O sea, que está bien, que está mal, y que cómo resulta algo interesante. Claro. Aquí dice, la PNI, que ya es positivo, negativo, interesante, la exploración, interesante, el uso del PNI y la práctica. Alternativas sencillas, alternativas más complejas, la dificultad real, más allá de lo adecuado, el APE, que también será cuestión de buscar qué es el APE,
Bueno, sigo leyendo. Sí, claro, y luego nos vamos a... Sí. De acuerdo. La explicación, la hipótesis, la percepción, el análisis, el diseño, la decisión, la línea de acción, la predicción, la factibilidad. La percepción y los esquemas. La percepción, cruzar la calle, la elaboración de los esquemas, cómo se forman los esquemas. El uso de los esquemas, el reconocimiento erróneo, la abstracción, el agrupamiento, el análisis, la concienciación, el arte y un ejercicio. El pensamiento lateral, el cambio de esquema, el humor, la percepción retrospectiva e intuición, la creatividad y el pensamiento lateral. El pensamiento lateral como proceso, juicio y provocación, la palabra P, el método del trampolín, el método de fuga, el método de estimulación por azar, uso general del pensamiento lateral, la lógica del pensamiento lateral. La información y el pensamiento, operatividad, la exploración de la experiencia, CTF, son otras siglas, C y S, lecturas y audición densas, la lógica, obtener más información, las preguntas, los experimentos, la selección de información, fe, dos usos. Aquí te va a tocar a ti. Otras personas. Muy bien. Estamos apenas en el índice. Otras personas. Esléctica. Luego aquí vienen otras siglas. EAA, ADI, acuerdo, desacuerdo, irrelevancia, burbujas lógicas, OOP. Está interesante. Dueños, administrador, trabajadores, dirigentes de sindicatos, familias, el proyecto constructivo, la negociación, la comunicación. Luego otro capítulo es emociones y valores, entusiasmo y pensamiento, las emociones en 3 puntos, sentimientos variables, los valores. Y luego otras siglas, BS, B chica S, o B labiodental. Y luego I, B labiodental, I. Palabras cargadas de valor, conciencia. Otro capítulo, la toma de decisiones, la estructura previa a la decisión, la generación de alternativas, valores y prioridades, el método del dado, el método del camino fácil, el método de la explicación, el método del asno de Balaam, el método de la solución ideal, el método del mejor hogar, el método del y si, suspensivos, interrogación, y si hiciéramos esto. El método de la matriz simple, el método de la matriz completa, el método de la pereza, la estructura posterior a la decisión, el énfasis puesto en la adecuación. Y luego otro capítulo es pensar y hacer. Qué interesante, pensar y hacer. Operatividad. 3 maneras de hacer las cosas. El establecimiento de los objetivos. Y luego otras letras, IMO, con mayúsculas. Las dianas. La estrategia y la táctica. Las líneas de acción. Los mapas de cajas de sorpresas. La planificación. El terreno. La gente. Los riesgos. Las restricciones. Los recursos. El futuro. Los negocios y la vida cotidiana. Otro capítulo, el pensamiento deliberado, centrado, confiado, divertido, imágenes del yo, la disciplinaria horaria, la disciplina horaria debe ser, ¿no? Debe ser, sí. La cosecha, el pensamiento sobre el pensamiento, el marco TEC, T significa tiro y tarea.
E significa expandir y explorar. C significa contraer y concluir. TEC. La reflexión de 5 minutos. Tiro y tarea. 1 minuto. Además tiempos, ¿eh? Contraer y concluir. 2 minutos. Panorama reflexivo. Localización y resolución de problemas. TEC simbólico. Piseo simbólico. TEC piso. Oye, TEC piseo. Oye, qué interesante, ¿eh? Sí. Fíjate, ¿cómo desde este lenguaje Edward Bono lo pone uno a entrar en un mundo diferente? Qué interesante. Muy bien. Dice, la práctica deliberada del pensamiento, los clubes de pensamiento. A ver, ese es un tema muy interesante, como los clubes de lectura, como el taller de lectura. Sí. Resumen. Luego otro capítulo, ¿cómo fundar un club de pensamiento? Cualificaciones, el tipo de pensamiento, actividades, formalidad y disciplina, la organización, las personas, organizador y anfitrión, controlador del tiempo, actas, comunicador, lugar de reunión, la frecuencia, la duración, el cuaderno de trabajo, el registro, el contenido, reunión de prueba número 1, reunión de prueba 2, las cosas que hay que evitar, los miembros del club de pensamiento. Qué temática tan importante la de Edward de Bono. Fíjate, un hombre que pues él era maestro en las universidades de Oxford y Cambridge, de las que recuerdo que fue maestro, en otras más. Pero estamos hablando de 2 prestigiadas universidades inglesas, Oxford y Cambridge. Muy bien, ahora te toca a ti. Tú eres la que nos dirige. Mira, nosotros te escuchamos. Yo creo que leer la contraportada. La a ver, sí. Dice, este libro se ocupa más del tipo de pensamiento que conduce a la sabiduría que del tipo de pensamiento que conduce a la inteligencia. Si uno alcanza la sabiduría, no le resultará tan difícil ser además inteligente. Pero si empieza por ser inteligente, tiene pocas posibilidades de llegar a ser sabio, porque puede quedar atrapado fácilmente en las trampas de la inteligencia, el razonamiento rápido, el exceso de brillantez, la facilidad para el análisis. Eso es inteligencia y es superficial. La sabiduría es como un objetivo de gran angular. La inteligencia como un teleobjetivo que selecciona y contrasta, pero en ambos casos alguien tiene que sostener y enfocar la cámara. Alguien tiene que desear tomar la fotografía. Este libro está dedicado a todo el que quiera utilizar el pensamiento. O sea que es muy... Ahora, de estos temas que leíste, ¿qué se te antoja que podamos ver? Mira, por ejemplo, el pensamiento lateral, que se habla mucho de él. Sí. A ver. O la percepción y los esquemas, por ejemplo. O sea, ¿por qué percibimos y hacemos un esquema? Adelante. ¿Sí, Sí. Esa es la página 38. La percepción y los esquemas. ¿Cuál es el propósito esencial del pensamiento? El propósito esencial del pensamiento es abolir el pensamiento. La mente trabaja para encontrar sentido en la confusión y la incertidumbre. La mente trabaja para encontrar en el mundo exterior esquemas familiares. En cuanto reconocemos un esquema de este tipo, la mente se desplaza hacia él y lo sigue. Seguir pensando es innecesario, no difiere de la conducción de un coche. En cuanto llegas a una carretera que te resulta familiar, puedes dejar de mirar el mapa y usar una brújula, de pedir indicaciones y hasta de leer las señalizaciones. De alguna manera, nuestro pensamiento es una búsqueda perpetua de estos caminos familiares que hacen innecesario el pensamiento. Ahí están, ¿no? Pero ¿cómo se forman estos esquemas y cómo los utiliza la mente?
cómo afecta esta a nuestro pensamiento y qué deberíamos hacer al respecto. Para comprender el pensamiento necesitamos saber algo sobre cómo funciona la mente como sistema de procesamiento de la información. En esta sección pretendo ocuparme de ello. Es una sección de concentración de PNI y AP. Eran herramientas que pedían usarse y practicarse. En esta sección espero ilustrar algunos aspectos del trabajo mental. Esta concentración es parte importante de la técnica general del acto de pensar. En mi libro The Mechanism of Mind, el mecanismo de la mente, contaba la siguiente anécdota. El primer día que pasé en Oxford, tenía que ir a una fiesta en Londres. Las puertas del colegio se cerraban a medianoche y yo sabía que llegaría tarde, de modo que pregunté a uno de los veteranos cómo se hacía para volver a entrar en el colegio. Me dijo que era muy sencillo, había que escalar una pared, después una segunda y después saltaba desde el tejado del cobertizo de las bicicletas al patio. Regresé alrededor de las 3 de la mañana y escalé la primera pared, que tenía unos 5 metros de altura. Caí al otro lado y seguí hasta que encontré la segunda pared, de la misma altura. La escalé y caí al otro lado. Me llevó bastante rato advertir que había vuelto a caer en el prado de donde había partido. Había entrado y salido por un rincón como se ve en el dibujo. Encontré una reja de hierro que ofrecía sencillos soportes para los pies. Subí hasta lo alto de la verja, que en el momento se abrió lentamente. Nunca había estado cerrada. Sí, o sea que, pero había la creencia de que estaba cerrada. Había la creencia. Bueno, no había la creencia, sino que había una norma que decía que no podías estar después de las 12 de la noche. Y eso hacía que las personas creyeran que la reja estuviera cerrada, ¿no? Sí. Dice, estaba contando esta historia a un grupo de informática cuando alguien dijo que había tenido una experiencia similar en el mismo lugar. Sin embargo, parece que él había bebido más. Trepó hasta lo alto del muro, perdió el equilibrio y cayó. Esto no le preocupó mucho. Se puso de pie y escaló la pared. Por desdicha, había caído en la parte de adentro, de modo que descubrió que había vuelto a salir al prado. La moraleja de ambas historias es clara. La pericia en escalar paredes no asegura por sí sola que se está escalando la pared correcta. Esta moraleja es profundamente importante respecto del pensamiento. En lugar de escalar paredes, ponga procesamiento, y en lugar de identificar paredes, ponga percepción, y nos encontramos con que la pericia en el proceso de los datos no soluciona los defectos de la percepción. La percepción es la manera en que miramos las cosas. El pensamiento es lo que hacemos con esa percepción. En nuestro pensamiento hemos aceptado 3 falacias. La primera es que no importa dónde se comience, es decir, la percepción, porque si se piensa lo bastante bien, se termina por encontrar la respuesta correcta. La segunda es que desde dentro de la situación y mediante un avance en el procesamiento se puede descubrir dónde habrá que empezar. La tercera es que la percepción que la percepción tradicional es suficiente para que ha evolucionado a través de la prueba y el error.
a lo largo del tiempo estas falacias nos han hecho ocupar el pensamiento, para el cual hemos desarrollado herramientas tan maravillosas como las matemáticas. Hemos descuidado el área de la percepción porque no parecía haber mucho que hacer con ella. Y aquí viene un esquema con un círculo continuo que llega a una salida del procesamiento. O sea, la percepción es una, ¿cómo le llamarías? Como un caracol, ¿no? Como un torbellino. Un torbellino. Nos están entrando muchas ideas. Sí. Y ya en la punta encuentra la salida. Oye, dame oportunidad de leer algo sobre el Club de Pensamiento. Claro porque, que sí. Eso está en la parte casi final. Porque me sentí muy identificado con lo que hacemos nosotros. Sí. Vamos a ver. Lo vimos... En el final, casi el último capítulo. Sí. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Una, cómo fundar un club de pensamiento. Y luego sería la última, los miembros del club de pensamiento. Déjame ir entonces a la página 172. Claro. Vamos a ver a la página 172. Fíjate, cómo a través del tiempo podemos coincidir con personas como Edward Bono. ¿Cómo fundar un club de pensamiento? Hay canchas de tenis para jugar al tenis, campos de golf para jugar al golf y pendientes nevadas para aprender a esquiar. Si es verdad que el pensamiento es una técnica, ¿a dónde vamos a practicarlo? Hay acertijos, palabras cruzadas, novelas policíacas y juegos de mesa, pero estos cubren solo una pequeña parte del pensamiento. A mucha gente que piensa bien y disfruta haciéndolo, no le agrada resolver acertijos o jugar. Prefieren un pensamiento amplio y eficaz y más relacionado con la sabiduría que con la inteligencia. Mira, ahorita de repente pensé en el juego de ajedrez. El juego de ajedrez es un juego complejo. Sí. Requiere mucho estudio, pero intensas horas de estudio, memorización, pero además también hacer una aplicación propia de lo que el jugador sabe. Acabo de ver la película de Bobby Fischer, que fue un estadounidense que en 1972 en Islandia le ganó a Boris Spassky, que era un campeón ruso, muy fuerte. Sin embargo, Bobby Fischer en ajedrez logró inclusive vencerlo sin haberle dado jaque mate. Boris Spassky vio que las jugadas que hizo Bobby Fischer eran tan fuertes que se levantó y le tendió la mano como diciendo: tú ganas, mano. Ya ni siquiera se esperó a que le diera jaque mate Bobby Fischer. Bobby Fischer tuvo algunas complicaciones mentales, yo creo que de tanto estudio, de veras, de meterse tanto a la parte de las jugadas y que parece ser que le afectó en su pensamiento, en las emociones. Llegó al grado tal de que hubo un momento en que Estados Unidos mandó a apresarlo, porque él tenía sus propias ideas. Lógicamente eran ideas que no le gustaban a los Estados Unidos, porque además en 1972 había la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Así que este campeonato fue un símbolo de la supremacía estadounidense sobre los rusos. También tuvo un efecto político muy importante el que Boris Spassky perdiera ante Bobby Fischer. Bueno, ¿a qué voy? A que todo lo que tiene que ver con el pensamiento es mucho más complejo de lo que uno se puede imaginar. Yo de ajedrez, lo único que sé es conocer el tablero, saber mover unas piezas, pero hasta ahí. Pero los que son estudiosos del ajedrez, así verdaderamente estudiosos del ajedrez, es otro campo totalmente diferente. Igual como lo menciona aquí.
¿Juegas fútbol? Bueno, necesitas un campo de fútbol. ¿Juegas golf? Necesitas un campo de golf. Lo pone a uno a pensar muchas cosas Edward de Bono. Qué portada. Aprender a pensar y ves a un simio como el pensador de Rodin o de Rodin. Muy bien, continúo. A mucha gente que piensa bien y disfruta haciendo no le agrada resolver acertijos o jugar. Prefieren un pensamiento amplio y eficaz, más relacionado con la sabiduría que con la inteligencia. Cuando hay una decisión importante que tomar, nos vemos obligados a utilizar nuestro pensamiento. Por ejemplo, cuando se compra una casa o se cambia de trabajo. Si solo practicáramos la natación cuando estamos a punto de ahogarnos, no nos serviría de mucho. Pensar solo cuando nos vemos obligados a ello no proporciona experiencia ni diversión. El pensamiento se vuelve como un remedio, dice remedio, algo que usamos solo cuando tenemos problemas. Perdón, es que la frase completa es lo que hay que leer. El pensamiento se vuelve como un remedio, algo que usamos solo cuando tenemos problemas. Están fuertes las palabras de Edward de Bono. Sí. Y el demás tiempo, ¿qué hacemos con nuestros pensamientos? ¿Cuánto tiempo perdemos sin pensar? Un club de pensamiento es un lugar para la práctica y el disfrute del pensamiento como técnica. Me felicito de que nosotros tenemos el taller de lectura. Claro. Me felicito. Algo sabía el señor Edward de Bono que nosotros íbamos a hacer en el futuro. No hay que encontrar las respuestas correctas ni resolver tests. Fíjate, lo que hablábamos de la memorización en México. Sí. Resolvemos pruebas que tienen que ver con la memoria. ¿En qué año nació Benito Juárez? Y ahí está uno. Y si sabe, qué bueno, y si no, tache. Sí. Muy bien. Es para aquellos que desean disfrutar del pensamiento. Fíjate, qué interesante. Es para aquellos que desean disfrutar del pensamiento y desarrollar su capacidad de pensar. Pensar no difiere de otras habilidades o aficiones si uno desea disfrutar con ello. Tiene que dedicarle cierto esfuerzo si uno quiere disfrutar de la lectura, del pensamiento. Caminar por un camino no hará de usted un mejor jugador de tenis o un mejor esquiador. Se necesita una práctica deliberada en un lugar preparado para ello. Sí, es cierto. ¿Quieres esquiar? Vete a la montaña de nieve. Para crear o para asociarse a un club de pensamiento se necesita una sola cualificación: la motivación. Eso es lo que se requiere. Motivación para estar en un club de pensamiento. Me gusta el título. Club de pensamiento. ¿Cómo no? Mira nada más. Uno tiene que estar interesado en el pensamiento y tiene que querer hacer algo al respecto. Hay muchas organizaciones a las que no se puede pertenecer a menos de tener el título o el coeficiente de inteligencia requeridos. Este no es el caso de los clubes de pensamiento. Mira, fíjate, todos pueden entrarle a un club de pensamiento, no importa el grado de inteligencia que se tenga o los títulos. Cualquiera puede pertenecer a ellos siempre que esté lo bastante motivado. En realidad, esto dificulta las cosas porque las motivaciones genuinas son escasas. Lo vemos en México. ¿Cuántas personas del general en México están motivadas a leer? ¿Cuántas? Mi ejercicio, y me encanta hacerlo, es observar las personas en el metro, en el metrobús. En un vagón podemos saber 100 personas. De 100 personas, ¿cuántas en ese momento van leyendo? ¿Una o dos? Dos. Yo me he sorprendido cuando he visto 4 personas en un área del vagón, pero no es muy frecuente ver muchas personas leyendo, es cierto. Hay que tener motivación, hay que tener el deseo. Y ahí es donde
yo siento que nuestra participación, nuestra contribución social con ese taller de lectura es invitar a otros y despertarles esa motivación para decir, oye, mira, hay libros que además, ese es un libro de bolsillo, toda la sabiduría que contiene este libro de bolsillo, de Edward de Bono. Muy bien, ¿dónde me perdí? ¿Dónde estoy? Hay muchas personas que dicen estar interesadas en el pensamiento de manera general, pero no están preparadas para hacer mucho al respecto. La motivación puede probarse de dos maneras prácticas. La primera es el valor en efectivo de ese interés. O sea, demuéstralo. ¿Estaría usted dispuesto a gastar en esa actividad el precio de un cigarrillo una vez por semana? Fíjate. Oye, Edward de Bono nos leyó el pensamiento. Porque si uno se inscribe a un club de golf, cuesta muchísimo dinero. Una membresía a cualquier club de golf, no sé cuánto costará, pero son muchos miles de pesos. Sí. Olvídate del equipo, de toda la indumentaria, de pagarle a un entrenador que sepa enseñarte a jugar golf. Y luego jugar. Y también jugar cuesta. Sí. Bueno, ¿a qué voy? Lo hemos platicado tú y yo, porque yo espero que este viernes último del mes de febrero ya pongamos en práctica este taller de lectura. Nosotros le hemos llamado taller de lectura, pero es un club de pensamiento, de hacerlo con tu gentileza en tu casa precisamente, porque tú tienes un espacio a la entrada donde podemos estar fácilmente, que hasta 20 personas. Sí, hasta 20 personas. Hasta 20 personas. En un buen ambiente además. Un ambiente que motiva a la lectura. Pero lógicamente todo eso significa tiempo, esfuerzo, como lo que estamos haciendo. Esto es parte de la promoción. Avisarlo. Y dar el domicilio además. ¿Lo quieres dar, por favor? Bueno, sí, es Medellín 237, en la colonia Roma. Esquina con Nayarit. Muy cerca del mercado de Medellín, que es un mercado muy conocido en la colonia Roma. Un gran mercado. Sí. Además venden cosas exquisitas de todo, de muy buena calidad. De todo. Sí. Todo lo encuentras. Y hemos considerado que el horario puede ser de 4 a 6 de la tarde, pensando que a las 4 de la tarde ya comieron y ya pueden disponer de un par de horas. Porque la idea es de que pasemos unas experiencias muy interesantes de participar, dando inclusive una vivencia de la propia experiencia de la lectura. ¿Qué nos enseña cada libro? ¿Qué experiencias obtenemos de una lectura? Y esto es parte de la dinámica. Y lo interesante es que todos participen. Así es. ¿Que tiene un costo? Sí tiene un costo. Pero pensemos en que todo, como lo dice Edward de Bono, ¿está usted dispuesto a pagar lo que se gastaría en un cigarrillo, en una copa, para pertenecer a un club de pensamiento? Fíjate, aquí lo dice Edward de Bono. Bueno, pues nos está ayudando Edward de Bono con esta lectura. Muy bien. Dice entonces, ¿se propondría usted acudir con regularidad a las reuniones de un club de pensamiento o solo lo haría a falta de otra cosa? No. Aquí hay que tener decisión, fíjate. Sí. Hay que tener el deseo y seguir ese deseo. No de una sola vez. Tiene mucha razón Edward de Bono. El hábito no se hace con asistir a un taller de lectura una sola vez, no. Se requiere constancia. Y eso tiene grandes beneficios. Claro. Tú eres un ejemplo. Yo admiro a tu papá, en paz descanse. No lo conocí, pero por todo lo que tú has platicado de él, fue una persona admirable, tu señor padre. Contigo logró sembrar semillas que aquí siguen. A tus 76 años de edad, sigues leyendo, sigues cultivando, vienes con nosotros, nos participas toda esta sabiduría. No me equivoco cuando hablo de ti, de que eres una persona sabia. Ahora que estoy leyendo a Edward de Bono, está bien. En este punto es fácil observar que, aunque la motivación es algo abierto a todos, es una calificación más bien dificultosa. Mira nada más. Es cierto.
¿Cuántas personas están motivadas de veras a dedicar tiempo a leer, conscientemente? A cargar un libro en tu maleta, en tu mochila, en tu bolsa, y leerlo. Y darse un tiempo en el Metrobús. Así es. Traigo un librito ahí que me ha interesado mucho porque habla sobre el pentagrama. Así. El valor de los símbolos. Históricamente, ¿qué significan esos símbolos? En todas las culturas. Sí. Todas las culturas tenemos símbolos. Bueno, te dejo a ti ahora porque ya hablé demasiado. ¿Ya terminaste con esa parte? No. ¿No? Bueno, hasta aquí, déjame terminar este último parrafito que Sí, es: sí. el propósito de un club de pensamiento es proporcionar un tiempo y un lugar para el disfrute y la práctica del pensamiento. La principal ventaja es la formalidad de la ocasión. Todos saben para qué están allí, si no, no estarían. Igual que con el taller de lectura. Así es. Nuestro taller de lectura, donde tú eres la facilitadora. Okay. Ahora te dejo que tú seas la que escoja. A ver, vamos a ver. Oh, hay una parte El final. tiempo del pensamiento, Adelante, adelante, por favor. dice, es que aquí sí. El tipo de pensamiento que se debe emplear en estos clubes se acerca mucho a lo que he esbozado en este libro. Tiene las siguientes características. Se preocupa más por la sabiduría que por la inteligencia. Su sabor es más el del robusto sentido común que el del picoteo intelectual. La eficacia es un aspecto importante y esto se refleja en el concepto de operatividad que se ocupa del pensamiento necesario para que se hagan las cosas. Es lo opuesto al pensamiento ineficaz. Decididamente no es el tipo de pensamiento que se emplea para probar que uno tiene razón y el otro está equivocado. Un club de pensamiento no es un lugar para la discusión, el prejuicio y la defensa de determinados puntos de vista. Es un lugar para la exploración abierta de un tema y para sopesarlo honestamente. Un club de pensamiento es para la gente que desea usar el pensamiento de manera exploratoria, no para aquellos que quieren demostrar cuánta razón tienen y qué brillantes son. De vez en cuando será necesario subrayar esto. El énfasis se pone en la percepción, en la manera en que miramos las cosas, no en un procesamiento complicado como el de las matemáticas, etc. El pensamiento tiene que ser neutral y objetivo. Los clubes de pensamiento no están para promover ningún punto de vista político o religioso. El pensamiento tiene que ser positivo y constructivo. El negativo tiene su lugar en el proceso, pero es un lugar inferior al del positivo y constructivo. En un club de pensamiento, probar que otra persona son tontas no está todo lo bien visto que podría estar en cualquier otra parte. El humor debería desempeñar un papel importante. No hay razón alguna para que el pensamiento sea solemne. Aunque se discuta algo serio, el pensamiento no tiene por qué ser pesado. Bueno, mira, gracias por traer este libro de Edward Bono. Tú sabes que a mí me gusta sonreír en el programa, carcajearme, porque aun cuando el tema sea muy serio, pero ¿por qué llevarlo a tanta solemnidad así, con mucha rigidez, cuando que el pensamiento es tan abierto, es tan volátil, tan grande, tan amplio? Oye, qué manera de escribir de Edward de Bono, y qué manera de decirnos las cosas. Fíjate, en un club así no se trata de que uno demuestre a otro, decir, es que yo sé más que tú, porque yo he leído 100 libros al año, yo los leo. No. Mejor compartir y motivar a otros a decir, ¿sabes qué? Todos podemos. Es cuestión de disciplina y de buen hábito. La lectura es un buen hábito que hay que cultivarlo. Así es.
Tú lo has hecho desde que eras chiquita. Desde que tienes uso de razón, en tu casa tú veías libros con tu señor padre. Pero él te motivaba. Sí, sí, sí. ¿No tienes nada que hacer? ¿Qué te decía? Ponte a leer. Fíjate qué enseñanzas de tu papá. Y lo sigues haciendo. Qué maravilloso. Sí, sí, sí. Y yo creo que el hecho de compartir lo que uno ha aprendido en los libros es una manera muy eficaz, como él dice, de aplicar el pensamiento, de apoyar a otros, de estimularlos, de ser un ejemplo para otros. Pues Edward de Bono nos está dando un empujón enorme para nuestro taller de lectura ahí en tu casa. Okay. Último viernes de este mes de febrero, de 4 a 6 de la tarde. Hemos hablado de 2 horas, de 4 a 6 de la tarde. Allá en Medellín, número 237. 237. Esquina con Nayarit. Con Nayarit. Una Cerca, casa amarilla con verde. cerca del mercado Medellín. Excelente, excelente. Bueno, seguimos. Dice, actividades. La finalidad de un club de pensamiento es proporcionar un lugar, un tiempo y un marco para el disfrute, la práctica, el desarrollo y la aplicación de las técnicas del pensamiento. Hay 3 etapas: el aprendizaje de las técnicas básicas, la práctica de estas técnicas y su aplicación. Al comienzo, gran parte de la actividad de los clubes se concentrará en el aprendizaje de las técnicas básicas de modo que puedan usarse de manera fluida y deliberada. Suponer que se aprenderá a pensar solo porque se piensa y se discute un tema es un error. Es necesario que haya una concentración directa de la atención en las herramientas como tales. Más tarde, cuando se hayan desarrollado las técnicas, puede aplicarse el pensamiento de manera práctica a problemas y tareas específicas. Puede tratarse de asuntos concretos, de problemas personales, de proyectos de negocio y otras muchas actividades. Un libro, un artículo o un programa de televisión pueden transformarse en temas de pensamiento concentrado. Un miembro del club puede plantear en una reunión un problema personal de negocios. El pensamiento puede orientarse hacia la planificación o realización de una tarea específica. Hay que recordar que la eficacia es una parte importante del pensamiento utilizado en los clubes. Todas estas son etapas posteriores y es un error tratar de introducirlas en una caja demasiado temprana. Oye, Dora, Edward de Bono nos leyó el pensamiento desde hace muchos años. Sí. Porque tú y yo hemos conversado de el enfoque de este taller de lectura ahí en tu casa. 1, la lectura, el ejercicio, el compartir, el de motivar a otros. Hay personas tímidas. Yo creo que es algo que se puede romper y convertir en una persona segura de leer. Pero, y de hacerlo públicamente. Uno puede leer para sí mismo, pero leer para otros es algo más difícil. Sin embargo, se puede lograr, es cuestión de un hábito. Y hemos comentado, a propósito de lo que dice Edward de Bono, de la importancia de que en este tipo de grupos como el nuestro, el taller de lectura, se hable también de las experiencias de negocios. Ya sea que la persona sea contador público, trabaje en bancos, tenga su pequeña empresa, sea un vendedor ambulante, o un ingeniero. Mira, todos tienen una experiencia. ¿Por qué hablo inclusive de los vendedores ambulantes? Se requiere valor para decir, yo me voy a poner en la vía pública. No todo el mundo tiene ese carácter. Claro, mira que habla formalidad y disciplina. Entonces no es para quien no tenga una disciplina. Claro. Pertenecer a un club de pensamiento requiere formalidad y disciplina. Mira, formalidad. Si uno se compromete a algo, decir que estaremos los martes de 4 a 5 de la tarde en el taller de lectura, cumplirlo.
Claro. Qué importante la formalidad y la disciplina. Sí. Y tú disciplinadamente cada semana te preparas con un libro, ¿no? Sí. Dice, otra cosa dice las personas. Sí. Un club de pensamiento está formado estrictamente por 6 personas. Ellas son los miembros de pleno derecho. Puede haber un pequeño número de asociados que asisten a las reuniones, pero sin ser miembros del pleno derecho. Si uno de los miembros de pleno derecho no asiste regularmente a las reuniones, su lugar es ocupado por un asociado. Fíjate, piensa en el núcleo y los asociados. Y los ese ya es un principio de administración. Sí, sí, sí. La mesa directiva y luego vienen oye, esa es una lección de negocios, ya lo que está diciendo. Esto me hace recordar a Napoleón Hill en su libro Piense y hágase rico. Él dice, la persona de negocios tiene la habilidad para poderse reunir con otras personas que coinciden en el pensamiento, porque ya cuando hay 2 personas que piensan, se va creando lo que le llama mastermind, una mente maestra. ¡Cuánta verdad! La mente maestra. Y entonces yo me estoy imaginando este club de pensamiento de 6 personas aquí sentadas alrededor de esta mesa, hablando de un tema en el que todos tienen interés, con una apertura de pensamiento para escuchar las experiencias de otros y además dar sus propias aportaciones y enriquecer las cosas. ¡Qué maravilloso! Sí. Mira, cómo hay personas que han estudiado la conducta del ser humano. Napoleón Hill lo hizo entrevistando a más de 500 personas exitosas en Estados Unidos. Se dice fácil haber hablado con 500 grandes empresarios, pero no una entrevista de unos minutos, ¿no? Lo que le expresaban a Napoleón Hill y él ir haciendo sus notas para luego hacer este gran libro, que es un libro que ojalá lo tuviéramos como un libro de cabecera. Fíjate que sería interesante ver la época de Napoleón Hill con la de Eduardo Bono. No, primero fue Napoleón Hill. ¿Sí? Sí, no, Napoleón Hill es es antes que Eduardo Bono. Sí. Porque mira, aquí habla de pasos que hay que dar, el controlador de tiempo, las actas, quién es el comunicador, la frecuencia de las reuniones, la duración, el cuaderno de trabajo, el registro, el contenido. Ahorita lo levantamos, déjalo, no importa. Valiosas notas tuyas. No, entonces, te digo, es muy preciso y estos puntos sí ya estaban tratados con anterioridad, a lo mejor por Napoleón Hill. Sí, fíjate, Napoleón Hill dice, yo no estoy descubriendo las cosas. En toda la historia de la humanidad ha habido quienes han sido exitosos y han hablado de esto. A Napoleón Hill le preocupaba que no fuera algo ampliamente difundido lo que él escribe, y yo creo que es un libro que lamentablemente no se tiene como libro de texto en las universidades. Es una decisión personal comprar este libro y tenerlo como un libro de cabecera, pero no sé por qué razón libros como como el de Edgar de Bono, ¿por qué no le hemos dado más difusión? Mira, son autores extranjeros. Todo esto son traducciones que pues más o menos tienen un contenido entendible, pero pudieran llegar a ser confusas. Pero no son libros tan fáciles de leer porque tienen mucha profundidad en sus conceptos. Sí. Y son en conceptos que están aquí, que están a nuestros lados, ¿no? Que tener un cuaderno tuyo, ese es un registro. Sí. Ese es tu registro personal, ¿no? Claro. Y es tu historia, y puede ser tu biografía, y puede ser una serie de cosas que al final a lo mejor tú no valoras como tales. Y que puede ser un lugar en donde tú dices,
recuerdo que más o menos en tal fecha pasó esto, sí. Y buscas en el mes o buscas en el año hasta encontrar qué es lo que realmente Bueno, pasó. fíjate, Napoleón Hill recomienda que uno tenga una libreta y con qué escribir, porque hay ideas que es muy importante que uno las escriba, Claro, claro. para que lleguen acá al subconsciente. Ujú. Después de que uno las ha leído varias veces, se va quedando Sí. y luego va al consciente. Todos estos temas me parecen interesantísimos, Ujú. dichos de una manera u otra, pero coincidentes. Estamos hablando de dos grandes escritores. Sí. Napoleón Hill con este libro que, te digo, debería tener mucho más difusión, Piense y hágase rico, Sí. porque es un método. Quizá en las instituciones como el IPADE, como pues la Ibero, etcétera, incluso la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras, Sí. yo creo que sí los usan, creo que sí los leen. Y IPADE que da un entrenamiento para la teoría del caso, pues ellos ponen, es interesantísimo. Y usan técnicas del proceso del pensamiento, Sí, no de la inteligencia, del pensamiento. sino del pensamiento. O sea, ¿qué piensas? Pues Incluso, sí, di, por favor. incluso el método es en los grupos que se forman, que generalmente son de gerentes para arriba, Sí. los filman, en los intermedios pasan, hay comida para el que tenga hambre o el que quiera, bebida, refrescos, ¿no? Sí. Y también había otro personaje que murió, Felgueres, el señor Felgueres. También sí usaba métodos del pensamiento y sí hay mucha gente en la administración que sí usa esta lectura, que sí la tiene. Ahora, lo interesante de esto es que entre más practicantes de este tipo de métodos, porque es un método, hay que habituarse a seguir determinados pasos, como lo dice, y la formalidad, la disciplina. Si lográramos que esto impactara a más personas, a la educación, a la primaria, a la secundaria, ¿no? Sí. Que sí hay disciplinas, pero son disciplinas con tendencia al castigo, ¿no? A los castigos. O sea, que no es una disciplina que te diga el por qué y para qué, sino si no te sientas, te sales o te bajo la calificación. Sí, por mala conducta. Sí. Yo tengo una anécdota con una de mis hijas que los viernes se iban a casa de mi suegra. Ajá. Y la recogíamos hasta el domingo en la noche. Entonces mi hija olvidó los tenis en la casa de la abuelita. De la escuela, los que tenía que llevar el lunes. Los que tenía que llevar el lunes. Y yo le dije, bueno, no importa, te pones otros zapatos, tenis, pero no los de la escuela. Sí. Cuando llegó a la escuela no la dejaron entrar, la castigaron 2 horas, la pararon en medio del patio y me llama la madre, porque era un colegio católico, y me dice, es que su niña no trajo. Cuando llegué ella estaba llorando así, y le dije, ¿qué es más importante, maestra? ¿Los zapatos o la clase que perdió? ¿O el conocimiento que no tuvo este día? ¿Qué es más importante? Primero el cumplir, decir, aquí estoy. Sí, claro, es una falta. ¿Qué tal si hubiera llegado descalza? Sí, digo, la magnitud, le dije, oye, es que la magnitud del castigo no va, le hubieran bajado 2 puntos, o le hubieran puesto 5, pero no la dejaron entrar a clases. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de inhibir un aprendizaje? Sí, fíjate. Por una falta que yo no valoré tampoco. Yo como mamá, pues dije, ponte otros zapatos. Me hiciste recordar ahorita la película de En busca de la felicidad con Will Smith, que es una historia de la vida real. No recuerdo ahorita el nombre del corredor de bolsa, que es el personaje de esta película. Will Smith, en un momento, corre. Tenía algo que hacer y corre y pierde un zapato. Pues déjame decirte, con un solo zapato llegó a su oficina. Claro, lo veían como algo raro, bueno, porque un solo zapato. Claro, lo había perdido. Pero fíjate,
Y aquí lo importante, claro, aquí ya estamos hablando de adultos. Sí. En la película no se ve que lo juzguen o que lo hayan corrido, decir, oye, ¿por qué vienes aquí? Con los zapatos. Bien, estás aquí en una empresa de casa de bolsa. Somos corredores de bolsa. No. Porque además él tenía muy claro su propósito. Su pensamiento estaba en aprender en un periodo de aprendizaje sin recibir pago alguno, y solamente se admitía a uno solo de los que competían para ese puesto. Y lógicamente lo ganó él. Y en este caso, te digo, el castigo no es solo para quien hace la falta, Claro. sino para la familia, ¿no? Entera. Fíjate nada más. Ahí es donde está el aprender a pensar. ¿Qué es más importante, como tú dices? Sí. ¿Cuántas cosas necesitamos modificar? Sí. ¿Qué diferencia hubiera sido? No te preocupes. Además, siendo monjas, oye, yo quiero pensar que es la Muy comprensión, rígidas, pero yo pienso que hay algo más atrás de todo esto. Detrás del hábito de una monja está el amor por los demás. Claro, la comprensión. La el comprensión. apoyo, sí. ¿Qué diferente hubiera sido que le he dicho a tu nieta? No te preocupes. Lo más importante es que estás aquí. Lo más importante es que estás cumpliendo con venir a la escuela. Eso. No, tu hija lo hubiera recordado, tu nieto lo hubiera recordado toda la vida. Claro, no se le olvida tampoco eso. No se me debe olvidar, si a mí no se me olvida. Pues sí, yo creo que ya estamos en la parte, faltan 5 minutos. Bueno, ¿Qué conclusión quieres darle a esto? Mira, una que leamos a autores como Edgar de Bono. Que lo leamos. Además, uno puede entrar a internet, sí, buscar, y uno se sorprende. Gracias. Uno se sorprende de todo lo que uno puede aprender con la Edgar de Bono. La cantidad de cosas que hay en la computadora es impresionante. Impresionante. Y bueno, darse un tiempo, ya sea que lo hagan con un libro enfrente, que lo hagan en internet, con un audiolibro, que hay tantos audiolibros ahora en internet. El método que más se les facilite a ustedes, o que tengan tiempo, pero lo importante es aprender y compartir. Yo te agradezco de veras a ti, Dora, que tengas esta disposición, este deseo, esta motivación de venir con nosotros. Pues es a tu apoyo, a que a ti te ha interesado el tema, sí, y que hemos podido intercambiar esta clase de ideas y de proyectos de vida realmente. Claro, ¿no? claro. Hoy, pues apenas son algunos pincelazos sobre este libro de Edgar de Bono, que esperemos sean de utilidad, mucha utilidad para ustedes. Y como él dice, aplicar, no únicamente aprender, aplicar. ¿Qué hacemos después de escuchar esta conversación con Dora Speitia García? ¿Qué hacemos para nosotros mismos? Ya me llevo yo tarea. Sí. Claro. Y este editorial no edita, es Plaza Jones, no edita cualquier idea de cualquiera. Sí, claro. Española. Sí. En España hay una cultura sorprendente. Sí. Siempre, toda la vida. Sí. El título original. The Bonus Thinking Course. El curso de pensamiento de Bono. Así es. Fíjate, pensando. Thinking, pensando. Me encanta esta frase. El pensamiento como técnica. Parece haber dos posibilidades. Pensar es como caminar o respirar. Fíjate, qué palabras tan maravillosas. No necesitamos saber nada al respecto ni podemos hacer nada. Cualquier interferencia con el pensamiento solo lograría entorpecerlo, hacerlo artificial e inhibirlo por timidez. Si eres inteligente, piensas bien. Si no lo eres, mala suerte. Deberías escuchar a quien lo sea. O si no, pensar es una técnica como conducir un coche, hacer juegos malabares, guisar, esquiar, jugar a los dados
o hacer punto. Habrá algunas personas mejores que otras, pero cualquiera puede adquirir una habilidad razonable si lo desea. Lo primero es ese deseo o voluntad de hacerlo. Después viene la atención, la práctica y la diversión. Sí. ¡Qué fabuloso! Pensar puede ser una diversión. Claro, es una diversión. Es una diversión. Y llegar a una conclusión es más divertido, pero Claro. si la piensas. La vida no tiene que ser tan complicada, ¿verdad? Claro que no. Claro que no. Yo espero que el último viernes de este mes de febrero nos veamos ahí en la casa de Dora Speitia. Vamos a estar haciendo algunas invitaciones por internet o por Facebook o alguna llamada telefónica y ojalá que haya quien se interese. Normalmente ustedes tienen los teléfonos en los que estamos localizables. Les doy mi celular, que es el 55 31 90 80 70, y hablarme con toda libertad y preguntar. Así es, pues ya se nos fue nuestro... ¿Se nos ha ido? ¿No? ¿Hemos llegado al final del programa? Pues gracias. No, gracias a ti. Buenas tardes. Gracias. Dora, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Son dos campos totalmente diferentes. Así es. Platícanos de este libro, porque además veo que este es un libro que por el tono del papel tiene años contigo este libro. Puede ser el tono del papel o puede ser que el papel era un papel de ese tipo, ¿no? Sí. Pero sí. mira, sí es muy interesante lo que propone. Realmente es un curso donde da orientación para usar el pensamiento. Y ese curso lo hicieron libro debido a su gran importancia, debido a su contenido, y entonces lo hicieron un librito de bolsillo. Sí, un libro de bolsillo, es cierto, sí. Entonces, si quieres que leamos los capítulos y luego tú dices qué eliges para leer, porque todo es muy interesante. Muy bien. Dice, el pensamiento como técnica, la inteligencia y los genes, la inteligencia y la educación, la trampa de la inteligencia, aprender a pensar y enseñar a pensar. Sí, claro. El pensador, imagen del yo. Ese es el primer capítulo. Sí. La PNI, la exploración, que es la programación. No, este es pensamiento. Déjame. No es como el PNL, sino aquí. Sí, programación neurolingüística, ¿no? No. Es déjame ver, aquí está. Usa las siglas PNI. PNI. Es como más o menos igual. El equivalente. Sí. Dice: positivo. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. ¿Qué tal? Soy Jesús Zapata en su programa Gestión Social. Siempre complacidos con la presencia de la contadora pública Dora Azpeitia García. Dora. Buenas tardes. Como siempre, bienvenida. Igualmente. Este es tu programa. Gusto. Gracias. Qué gentil, como siempre. Además, tú eres nuestra facilitadora del taller de lectura. Mira, cada vez que nos traes un tema aquí al programa, nos pones a pensar. Además, pero muy a propósito el día de hoy, con el tema de un libro muy interesante de Edward de Bono, Aprender a pensar. Comentábamos antes de entrar aquí al programa con Eli Sánchez León, que en la escuela aprendemos a memorizar, porque los exámenes son de memoria. Así es. No son exámenes para que uno reflexione o piense y discurra algún tema. Es el método que tenemos. Y hay una enorme diferencia entre aprender memorizando las cosas a aprender para pensar. Negativo, interesante. Ah. O sea, positivo es más, Sí, negativo sí. es menos, igual es interesante. Muy Y bien. él pone estas siglas y pone una serie de siglas para todos los conceptos que maneja. O sea, que las trata de abreviar. A mí eso, bueno, eso ya luego lo discutiremos. Claro, en otro, pero ¿no? te da una referencia, PNI, sí, para positivo, que negativo, positivo, interesante. Interesante. Sí. Bueno, Yo creo que es un buen método de analogía, o sea, Sí. de aprovechar algunas o sea, imágenes. qué está o- bien, qué está mal y cómo resulta algo interesante. Claro. Aquí dice la PNI, que ya es positivo, negativo, interesante, la exploración, interesante, el uso del PNI y la práctica. Alternativas, alternativas sencillas, alternativas más complejas, la dificultad real, más allá de lo adecuado, el APE, el APE, que también será cuestión de buscar qué es el APE. Bueno, sigo leyendo. Sí, sí, claro, y luego nos vamos a... Sí. De acuerdo. La explicación, la hipótesis, la percepción, el análisis, el diseño, la decisión, la línea de acción, la predicción, la factibilidad. La percepción y los esquemas, la percepción, cruzar la calle, la elaboración de los esquemas, cómo se forman los esquemas, el uso de los esquemas, el reconocimiento erróneo, la abstracción, el agrupamiento, el análisis, la concienciación, el arte y un ejercicio. El pensamiento lateral, Ah, el cambio de esquema, el humor, la percepción retrospectiva e intuición, la creatividad y el pensamiento lateral como proceso, juicio y provocación, la palabra P, el método del trampolín, el método de fuga, el método de estimulación por azar, uso general del pensamiento lateral, la lógica del pensamiento lateral. La información y el pensamiento, operatividad, la exploración de la experiencia, CTF, son otras siglas, C y S, lecturas y audición densas, la lógica, obtener más información, las preguntas, los experimentos, la selección de información, fe, dos usos. Aquí te va a tocar a ti. Otras personas. muy bien. Estamos apenas en el índice. Otras personas. Esléctica. Luego aquí vienen otras siglas. EAA, ADI, acuerdo, desacuerdo, irrelevancia, burbujas lógicas, OOP. Está interesante. Dueños, administrador, trabajadores, dirigentes de sindicatos, familias,
el proyecto constructivo, la negociación, la comunicación. Luego otro capítulo es emociones y valores. Entusiasmo y pensamiento. Las emociones en 3 puntos. Sentimientos variables. Los valores. Y luego otras siglas, B, S, B chica, S, o B labiodental. Y luego I, B labiodental, I. Palabras cargadas de valor, conciencia. Otro capítulo, la toma de decisiones. La estructura previa a la decisión. La generación de alternativas. Valores y prioridades. El método del dado. El método del camino fácil. El método de la explicación. El método del asno de Balaam. El método de la solución ideal. El método del mejor hogar. El método del ¿y si? Puntos suspensivos, interrogación. ¿Y si hiciéramos esto? El método de la matriz simple. El método de la matriz completa. El método de la pereza. La estructura posterior a la decisión. El énfasis puesto en la adecuación. Y luego otro capítulo es pensar y hacer. Qué interesante, pensar y hacer. Operatividad. 3 maneras de hacer las cosas. El establecimiento de los objetivos. Y luego otras letras, IMO, con mayúsculas. Las dianas. La estrategia y la táctica. Las líneas de acción. Los mapas de cajas de sorpresas. La planificación. El terreno. La gente. Los riesgos. Las restricciones. Los recursos. El futuro. Los negocios y la vida cotidiana. Otro capítulo, el pensamiento deliberado. Deliberado, centrado, confiado, divertido, imágenes del yo, la disciplinaria horaria. La disciplinaria. La disciplina